Bueno, yo nunca me he ofrecido, realmente, nunca me he ofrecido dar un mensaje. Fue Donaldo el que hace un año me dijo, y cuando se acercaba el día me dijo, no, ya no, porque hay otra persona, no, tranquilo. Luego la siguiente, porque el consejo se reúne 2 veces por año, la siguiente dijo, ahora sí, cuando ya se acercaba el día, no, porque ahí, tranquilo, Donaldo. Entonces esa semana le escribí y le dije, Donaldo, solo por estar seguro y estar preparado. Pero bueno, no, tranquilo. Para mí es una alegría realmente estar aquí. Yo amo mucho esta institución. 4 años aquí con mi esposa. Llegué con una niña de 3 años, 3 meses. Hoy tiene 21 años. El segundo hijo nació acá. Ese sí es hecho en Paisalandia. Yo digo que los insumos son peruanos, pero producido en Colombia, ¿cierto? Fruto de tanto estudio nació nuestro hijo Daniel. Entonces... Y tenemos gratos recuerdos por eso del seminario, no solamente del tiempo de estudio, de la academia, el compañerismo, la comunidad, son cosas que son muy valiosas, agradecemos. Yo sé que los que están estudiando, ¿quiénes son de primer año aquí, por ejemplo? Bueno, algunos deben estar ahí como sufriendo, el primer año siempre es duro, ¿cierto? Uno dice, uy, esto, nos lo ponen a leer a uno, todas esas lecturas, uno dice, ¿será que uno va a aguantar 4 años en este trote? Pero el tiempo pasa rápido y más bien es una bendición muy grande. Yo quiero en esta mañana compartir algo que está en mi corazón, pensando en Jesús y en las maneras como la gente se refería a Él. Le decían maestro, le decían rabí, ¿cierto? Y una de las maneras como se refirieron a Él era diciéndole amigo de publicanos y pecadores, ¿sí? Que a Jesús le decían así, amigo de publicanos y pecadores. Y hay un texto en el que quiero que reflexionemos, en Mateo capítulo 9, y pensemos qué hacía Jesús para que lo llamaran así. ¿Por qué lo llamaban así? Y si vemos la siguiente imagen, ustedes ven el texto que quiero que miremos. ¿Qué hizo Jesús para que lo llamaran así? ¿Qué hacía o qué decía? Y en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, se lo pueden buscar ahí en sus Biblias, se lo pueden ver también ahí. Mateo 9 al 13, el texto lo vamos a proyectar ahí en pantalla y dice así. Dice, cuando Jesús se fue de allí, vio, y vean que resalté vio, porque en el versículo 11 aparece vieron. Quiero que noten eso nada más, después lo vamos a mirar. Vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Sucedió que estando él sentado a la mesa en casa, y aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quiero que pensemos en este texto que hemos leído de pronto muchas veces y reflexionemos un poquito en algunas cosas aquí. Yo quiero que pensemos cómo los miraba Jesús. Si ustedes ven el versículo que sigue, dice el 9 nada más, dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos. Vean esa imagen, imagínense eso. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba en plena ¿qué? En plena actividad, en pleno trabajo, ¿cierto? Ustedes saben que pues, los recaudadores de impuestos, los publicanos, no eran muy queridos ni muy amados, ¿cierto? Pero usted puede, imaginémonos, pongámonos en los zapatos o en las sandalias de un judío de aquella época y nosotros caminando por ahí y vemos a Mateo. ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué pensamos? Diga la verdad, no se ponga espiritual. ¿Cierto? Desgracia. ¿Sí? Es más, los más espirituales dirían, sí, amase fortuna, va a pagar, Dios lo va a juzgar. Fuego del cielo lo consumirá, ¿cierto? Yo recuerdo de niño, cuando veía pasar un político en carro blindado y escoltas y todo, pues de niño uno no entiende y le decía a mi papá, papá, ¿quién va ahí o qué? Y papá decía, mi hijo, un apestoso. Mi papá ya descansa. Y yo decía, papá, pero no de peladito, ¿cómo así que apestoso? Y luego me explica todo el cuento. No, bueno. Y yo cada vez que veía, mira, papá, un apestoso, ¿sí?
Y por dentro pensaba, oye, esos apestosos van muy bien cuidados. Lo que quiero que pensemos es que yo creo que a los ojos de mucha gente de aquella época, ver a Mateo allí, vea, Mateo sentado allí, uno diría, no, diría, ¿cierto? Algún día va a pagar. Y me llama la atención que Jesús, ¿cómo lo mira? ¿Sí? Es más, pienso en Mateo, pónganse ahora, pongámonos en los sandalias de Mateo. Si yo estoy ahí contando la plata y todo, y pasa Jesús y me mira, ¿qué sentiríamos? Me está mirando, ¿cierto? O me va a vaciar, algo va a hacer, pero que me diga, sígueme, y le dijo, sígueme. Yo digo, Mateo habrá pensado, ¿este tipo me dice que yo lo siga? Cuando todo el mundo me miraba con desprecio, con odio, de pronto con ojos de ira y de juicio. Pero ¿cómo los miraba Jesús? Pensar que Jesús veía en este hombre todo un potencial que los demás no veían. Yo quiero que ahora miremos la siguiente. Bueno, quedó mal ahí en problemas de computador. Pero bueno, es el texto paralelo en Lucas 5:27. Pero quiero resaltar algo que sí se resalta ahí. Dice, Lucas da un detalle más. Dice, dejándolo todo. No solamente se levantó y lo siguió, sino que dejó todo y lo siguió. Igual que los pescadores, que Pedro, que dejó su red y siguió a Jesús. Es un detalle que quería resaltar con el texto ahí. Vamos a la siguiente, por favor. Dice, ¿qué hacía Jesús con ellos? Quiero que vean lo que dice el texto. Dice, sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa. Eso ya era algo escandaloso para la gente de aquella época, porque para un judío, pues entrar en casa de publicanos y pecadores, eso era abominable, ¿sí? Pero dice, sentado a la mesa. ¿Se sentaban a la mesa qué? Eso significa, en otras palabras, yo puse aquí la versión, la Biblia de las Américas, porque están en el seminario, toca usar ese, si no, no lo regañan, ¿cierto? Pero yo quiero que vean la otra versión, la NBI, dice, mientras Jesús estaba, ¿qué? Comiendo. Por eso me gusta usar la NBI, por ejemplo, en la iglesia, porque es un lenguaje mucho más sencillo para la gente que va aprendiendo a leer la Escritura. Dice, estaba sentado a la mesa, pero estaba comiendo en casa de Mateo, y muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron él y sus discípulos. Quiero que pensemos aquí, Jesús está compartiendo la mesa, está comiendo con gente así. ¿Se imaginan eso en este tiempo? Que a un pastor lo vean sentado con gente no deseable. ¿Qué dirían los hermanos del consejo de ancianos, directorio, junta directiva? Que lo perdimos. Es decir, pasa por ahí la junta directiva de una iglesia y pone en disciplina a Jesús, ¿cierto? Lo que quiero que pensemos de verdad que la escena es escandalosa para la gente de aquella época. Los fariseos, celosos de la palabra de Dios, pues obviamente se sorprenden. ¿Qué está haciendo este Jesús? Está comiendo con esta gente. Y dice, no eran unos poquitos, dice que eran muchos. Quiero que veamos la siguiente, en Lucas 5:29, ahí se lee un poquito más. Dice que Leví ofreció, da más detalles, un gran banquete, ¿se imagina? O sea, no era cualquier comida. Un gran banquete en su casa. Me decía Donaldo que anoche fue a un restaurante peruano. Aquí son caros, ¿cierto? Yo por eso lo hago en la casa. Pero se imagina un gran banquete. Y otro detalle, esta gente no era pobre, era gente que tenía plata. ¿Ustedes se imaginan la comida que habrán preparado? Dice un gran banquete y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y otros que estaban sentados a la mesa. Yo me trato de imaginar la escena. No sé, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a los discípulos cómo fue ese banquete, porque ustedes se imaginan esos discípulos, gente más sencilla, en una casa, no sé, me imagino muy grande, un gran banquete. ¿Se imaginan a Pedro comiendo como un gorila y todo lo que podía comer, lo que no había comido de pronto en meses? Y él respaldado por su maestro, ¿cierto? Pero Jesús en medio de esa gente. Lo que quiero que pensemos, y pensando en 75 años del seminario de formación, de educación teológica, y doy gracias a Dios, de verdad que los regalos más grandes que he recibido en la vida es haber pasado por aquí. Y creo que es un tiempo donde no solamente uno aprende, sino aprende, ¿sí? Y el corazón, la vida. Pero quiero que pensemos que toda nuestra teología, toda nuestra exégesis, toda nuestra hermenéutica, todo nuestro conocimiento no puede quedarse solamente aquí con nosotros o aquí en este recinto, sino, o a veces creo que se queda solo en la iglesia. Jesús está con gente, si lo ponemos, permítame parafrasear o traer eso a ese tiempo, está con la gente que no iría a la iglesia.
Está con los de afuera, no con los de adentro. Y a los de afuera los ve de una manera diferente a como nosotros los vemos. Y hace cosas con ellos que nosotros también muchas veces no hacemos. Cuando nosotros pensamos en gente que no va a la iglesia, por ejemplo, pensamos, qué desgracia, qué tristeza. Cuando pensamos aún en eso que tanto a veces las iglesias critican y señalan, la comunidad LGTBI, por ejemplo, sí, y hay señalamientos y cosas. O en ese tiempo de elecciones, cuando se señala políticos y tantas cosas, yo digo, ¿cómo miraría Jesús a esa gente? ¿Y qué haría Jesús con ellos? Jesús está sentado con gente de afuera. Y lo que me llama la atención, quiero que sigamos avanzando, Jesús entre la gente, mire, Jesús metido entre ellos. Fue a donde ellos estaban, Jesús fue a la casa de Mateo, no le dijo Jesús vengan a mi casa, fue a donde ellos estaban. Jesús invirtió tiempo en esa gente. No me imagino a Jesús sentado ahí solamente enseñando. Yo creo que Jesús estuvo escuchando también, mucho tiempo. Uno está comiendo y solamente Jesús, no me imagino como en el Sermón del Monte enseñando y enseñando, sino Jesús departiendo, compartiendo, escuchando las historias de esta gente. Quiero que veamos, Jesús se interesó por ellos. La siguiente, ¿quiénes se quejaron? Ustedes recuerdan el texto, quiero que avancemos porque el tiempo nos gana. Dice, cuando miren la diferencia entre cómo ve Jesús y cómo ven los de adentro, los religiosos. Otra vez sigo parafraseando, los de la iglesia, ¿cómo ven? Los de adentro, dice, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos? Quiero que avancemos y vean en la versión paralela la siguiente, por favor. Dice, Lucas 5:30, dice, y los fariseos y sus escribas se quejaban, dice en Lucas. Y ahí sí, la vieja versión Reina Valera hace una mejor traducción de esa expresión, quejaron. Dice la Reina Valera, ¿me pones la próxima, por favor? Dice, murmuraban. Y en el original la palabra es esa, goguzo, murmurar. ¿Ustedes recuerdan quién murmuró muchas veces de Dios? ¿Quién murmuró cuando cayó pan del cielo, salió agua de la roca? La palabra murmurar aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y el pueblo murmuró contra Moisés, murmurar. Y ahora quienes murmuran, quienes van a ser estos, otra vez, los de adentro. Uno hoy en este tiempo a veces juzga a los fariseos, sí, terribles, religiosos, legalistas, pero yo creo que a veces nosotros de manera sutil podemos volvernos así, porque es muy sutil. Ellos muy celosos de la palabra de Dios, basados en tantos textos del Antiguo Testamento de no compartir y no contaminarse con gente como esa. Y Jesús está haciendo algo que para ellos es contrario a lo que ellos habían recibido. Lo que quiero que pensemos aquí, que nosotros hoy en este tiempo, siendo muy celosos de la Escritura, podemos volvernos como esa gente en ese tiempo también. Murmurar tiene que ver con hablar entre dientes, hablar a espaldas, todo lo que se imagina, dice ahí, ¿por qué come? Pero pueden imaginar todo lo que ellos dirían. Y ustedes pueden más bien pensar la alegría de los publicanos y pecadores disfrutando la presencia de Jesús en medio de ellos. Quiero que pensemos en esto porque muchas veces el estar metido dentro de la iglesia, como pastor, por ejemplo, atendiendo a estos hermanos que están agarrados, esa otra parejita que se quiere divorciar, este que le debe plata al otro. Uno se mete tanto en la vida de iglesia que muchas veces la agenda se llena de consejerías, atenciones, líos entre pastores. Pastorear pastor es lo más duro. Yo fui pastor de adolescentes mucho tiempo. Yo volvería a ser pastor de jóvenes otra vez y feliz, pese a mis 54 años. Pero pastorear pastores, qué cosa tan dura. Porque mientras más uno sabe, más necio es. Lo que quiero que pensemos aquí es, qué bueno que nosotros, en esta época para los estudiantes, de estar aquí estudiando, para los que somos pastores, los que estamos sirviendo, qué bueno pensar que nosotros sigamos las pisadas de Jesús. Tener amigos como los que tenía Jesús. Y ¿saben una cosa? Cuando busco esto intencionalmente, quiero decirles algo, me recargo. Usted mira, ¿cómo? Sí, cuando uno comienza a hablar con esa gente que no conoce el Señor. Cuando comienzan a hacer preguntas como, oiga, ¿qué es eso de me convertí? ¿Se han puesto a pensar cómo como iglesia a veces creamos barreras en vez de crear puentes? Al punto que tenemos hasta un lenguaje que la gente no entiende. Y comenzamos a saludar de una manera que la gente no entiende. ¿Sí? Sí, que la sangre de Cristo me cubre. La gente dice, ¿cómo así que la sangre de Cristo me cubre? Yo recuerdo una vez en una
en otra ciudad, llevé a una persona que recién conocía al Señor a una iglesia, tratando de ubicarlo. Y entré a una iglesia que me habían recomendado que era buena. No estoy criticando ni nada, solo quiero que por favor pensemos un poquito y reflexionemos. Él llegó, se puso ahí, comenzamos a escuchar y habían cantos que me tocaba traducirle. ¿Sí? Decía, hay un canto bonito que dice Cordero y León, ¿cierto? Lo hemos cantado cuántas veces de pronto en las iglesias. Y él me decía, ¿por qué Cordero y León? Entonces mientras yo le explicaba ya la canción había terminado, ¿cierto? Y de pronto había alguien, pues estaba adorando y con los ojos cerrados y se movía así, ¿sí? Y él decía, ¿él está bien? Sí, 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 comenzó. De pronto pasa alguien y dice, vamos a invitar al hermano tal para el momento de la ministración. Entonces él dijo, me quedó mirando como que, ¿qué es esa vaina? Entonces le dije, no, mire, se refiere que van a orar por ti, van a orar por nosotros, ¿sí? Y una serie de cosas, y luego había Santa Cena. Entonces dijo, vamos a prepararnos para la cena del Señor, ¿sí? Entonces dijo, ¿la cena? ¿Van a dar comida? No. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que creo que nosotros a veces nos olvidamos que Jesús fue amigo de publicanos y pecadores. Y creo que estamos aislándonos de la gente que necesita escuchar de Jesús. Y cuando digo que me recargue estar con esa gente, es que cuando alguien me invita a algo, vea que voy a mi casa, un cumpleaños, y hay gente, su familia, hablar con estas personas me permite ver, percibir qué es lo que está pasando en este tiempo. Y saben, a veces la predicación del domingo cambia o del fin de semana cambia por solo percibir lo que está pasando. Esta gente necesita escuchar de una manera distinta. Jesús era amigo de publicanos y pecadores. Lo que quiero aquí animarles a pensar es, Jesús, amigo de publicanos y pecadores, la pregunta que quería dejar es, ¿qué clase de amigos tenemos nosotros? ¿Saben? Yo creo que el problema, yo digo, perdónenme la expresión, pero la maldición que tenemos los pastores es que muchas veces ya no tenemos ni amigos no cristianos. Todo el tiempo me la paso con cristianos. Ya no hay. Y a veces en la iglesia nos quejamos cuando decimos a los, hay una actividad, inviten a sus familiares y amigos. Ya nadie tiene a quién invitar porque todos son cristianos o ya no tienen amigos. Los que invitan gente nueva son los nuevos en la iglesia, porque todavía tienen contactos con los de afuera. Y lo que quiero que pensemos, y oro, e intencionalmente busco espacios para conocer gente que no conoce de Jesús. Y saben, en la iglesia yo le digo a la gente, no me llamen pastor. No porque no lo sea ni quién, no. Porque a veces el que a uno lo presenten como pastor ya crea una barrera. Uno va a la casa de alguien que está cumpliendo años, invitó a su familia extendida, te presento al pastor, la gente ya dice, no. Y otros hasta se cogen la billetera porque ya nos han hecho. Cuando me presentan y me dicen, mire, le presento a Joaco, entonces comenzamos a hablar y hablar y hablar. Y cuando ya hemos hablado bastante, ¿y tú a qué te dedicas? Soy pastor. ¿Tú eres pastor? Y para mí es un elogio cuando me dicen, no pareces. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué es la imagen que tienes tú de pastor? Y ellos piensan, no, pues yo me imagino el pastor, ¿sí? Muy así como, tú hablas normal, te ríes con nosotros, ¿sí? Jesús era así, amigo de publicanos y pecadores. Yo quiero ser como Jesús. No me parezco en nada, no somos un zapato, pero le pido, Señor, que podamos nosotros parecernos a ti y que cada uno de nosotros, en medio de todo lo que estamos leyendo, estudiando y todos los títulos que podamos tener, que podamos vivir en esa dimensión de tener amistad con publicanos y pecadores. Por eso la siguiente es una pregunta. ¿Tenemos amigos como los que tenía Jesús? ¿Tenemos? Y quiero ponerles aquí como no solo a reflexionar, sino también a ojalá tomar acciones, ¿sí? Pensar de manera intencional, decir yo voy a hacer tal cosa para conocer gente. He conocido personas que se han metido a veces a cursos, ni siquiera por el deseo de aprender, sino porque yo quiero allí conocer personas. ¿Qué pasa con nosotros? Colegios cristianos, universidades cristianas, todo entre cristianos, y no estoy criticando, mi hija estudió, mis hijos en un colegio cristiano. Cuando mi hija va a una universidad que no es cristiana, al principio se asustó y dijo, papá, es la primera vez que voy a estar. Y dije, sí, hija, tienes razón. Pero yo trataba de hacerle ver los espacios que habíamos compartido con muchas familias no cristianas. Y le dije, ¿es eso? Me dijo, sí. Pero sí me explico, o sea, comenzar a generar espacios, pensar, ¿dónde podemos conocer gente?
Y creo que muchas veces la iglesia no crece en la medida que debe crecer porque solamente pensamos en los de adentro. Toda nuestra liturgia, todos nuestros cantos, todo nuestro lenguaje es con los de adentro. Les animo a pensar que ojalá podamos hacer lo mismo, o sea, la profundidad de lo que hacemos, pero de una manera que los de afuera entiendan. Y que los de afuera quieran volver con sus amigos. Así como Mateo trajo un montón de amigos. ¿Se imaginan qué chévere sería tener a gente así como Mateo en la iglesia? Llega y trae a sus amigos y este a otro. Un autor, hablando de esto y con esto termino, dice, para mí ganar, o sea, para mí un buen servicio, un buen culto, es aquel culto donde llega un nuevo y el siguiente domingo viene con un amigo. ¿Cómo somos nosotros? Quería solo que reflexionemos en esto, porque creo que en este tiempo también de celebración y de alegría es pensar que estamos aquí para crecer, para fortalecernos. Qué bueno el seminario, doy gracias a Dios, pero que toda esta teología, toda esta formación, toda esta vida de comunidad, toda esta riqueza se traduzca en un lenguaje tan sencillo que los demás quieran venir y luego quieran traer a sus amigos. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos lleve a aplicar eso a nuestro corazón.